Los santos son seres humanos que han alcanzado un cierto grado de madurez, dicho de alguna forma. Cuando lo estudiamos desde el conocimiento esotérico y la sabiduría perenne, se nos hablan de que el ser humano pasa por diferentes iniciaciones. Hubo una iniciación muy antigua que fue cuando el ser humano tomó conciencia de sí mismo. En los animales la conciencia de uno mismo no está muy desarrollada. En los animales más evolucionados empieza a desarrollarse, pero muchos animales no son conscientes de sí mismo. Cuando un ser humano es bebé, todavía no es consciente de sí mismo. Es cuando va madurando y va creciendo que va tomando autoconciencia. Uno se puede dar cuenta muy fácilmente cuando un niño empieza a tomar conciencia de sí mismo, porque empieza a hablar de mío o de quiero y empieza a poner límites, empieza a decirte no o sí. Entonces está tomando conciencia de sí mismo, ¿no? Que es una identidad. Eso es una iniciación básica en el ser humano, pero ese proceso iniciático continúa, es lo que podríamos llamar de otra forma, ¿no? Ese proceso evolutivo, ese proceso de expansión de conciencia. Entonces, cuando hablamos de un santo, dentro de ese proceso iniciático, es un ser humano que ha llegado a desarrollar la conciencia del Cristo interior. Eso estaría etiquetado o catalogado como la primera iniciación, es decir, un ser humano autoconsciente, que es consciente de sí mismo, llega a un momento a través del proceso de maduración donde tiene una expansión en el corazón y contacta con una frecuencia, una energía que podemos llamar conciencia crística, todavía en un estado embrionario. Esa conciencia crística es lo que te hace conectar con el amor. Y el amor no tiene que ver con esa imagen que nos han vendido en Hollywood, ¿no? Que se mueve en ese mundo de deseos, ¿no? Que prácticamente el amor es el deseo de ser amado o está muy relacionado con el sexo o está muy relacionado con el deseo, con la posesión. El amor no tiene nada que ver con eso, ni siquiera es un sentimiento. El amor es el sentido de unidad que desarrollamos en nosotros mismos, la capacidad de integrar las experiencias, la capacidad de vivir sin juzgar, es decir, de tener la capacidad de integrar cualquier cosa que nos suceda más allá de que la mente pueda catalogarlo como bueno o malo o como placentero o como doloroso. El amor, al fin y al cabo, es lo que nos lleva, precisamente por eso es una conciencia de unidad, a poder en verdad unirnos con los demás. Porque en la medida que está la mente juzgando, es imposible que nos podamos unir. Es imposible. Esa unidad necesariamente tiene que tener la capacidad de integrar las diferencias. Entonces, eso es el amor. Y eso es una conciencia que te permite experimentar un estado de paz, un estado de no conflicto, un estado de serenidad. Es decir, la mente dual que constantemente está catalogando y es una mente separativa, porque siempre separa los elementos y está separada del resto, queda por debajo del umbral de la conciencia, aparece una conciencia que tiene la capacidad de estar en plenitud, abrazando el momento presente, abrazando a las demás personas. Eso es una energía y al mismo tiempo es un estado de conciencia. Eso en una primera iniciación es un primer contacto, pero está todavía en un estado embrionario que va a requerir de muchas vidas para seguir desarrollándose hasta que se llega a esa segunda iniciación. La segunda iniciación está relacionado con el control de las emociones. Es aquel individuo que ha aprendido a tener un cierto control sobre su personalidad, que no que su vida no se dirige por los instintos y por los deseos, sino que ha tenido una capacidad de coordinar su personalidad para que lo que piensa y lo que siente y lo que hace estén en un mayor grado de alineamiento y que tiene mucha más capacidad para sobreponerse a las emociones. ¿Significa que no tiene emociones? No. Significa que las emociones no condicionan su vida al nivel que sí sucede en estados de conciencia inferiores. Y para darse cuenta de eso solamente hace falta observar la sociedad, darse cuenta de el gran poder de control que tienen, por ejemplo, los medios de comunicación a través del miedo y a través de ciertas noticias, a través, por ejemplo, de los instintos inferiores, como puedan ser el deseo de las cosas materiales, el deseo sexual, la búsqueda de la seguridad o el instinto de supervivencia, la búsqueda de la comodidad. Todo eso es un ataque a la parte inferior del ser humano para que se mantenga en ese estado de conciencia. Y todas aquellas conciencias que no tienen una segunda iniciación o no tienen una cierta capacidad de sobreponerse a ese mundo emocional están profundamente condicionadas por ello. Incluso las conciencias de
en esos términos que estamos hablando, con una primera iniciación todavía sucumben mucho hacia ello. Lo que pasa es que tienen ya una meta por delante, que es esa conciencia crística en ciernes de desarrollarse. Y ese proceso evolutivo continúa hacia lo que se llamaría una tercera iniciación, que es cuando el ser humano no solamente tiene una conciencia crística activa, que dirige su vida, es decir, un cierto grado de conexión con el alma, un sentido de propósito, una voluntad de amar y de ser mejor persona, en un sentido profundo de la palabra, una segunda iniciación donde hay un control emocional y eso hace que la mayoría de conflictos y de problemas en los que se mueven muchas personas simplemente desaparecen y eso también hay que tener en cuenta que nos quita muchísima energía. Las emociones nos quitan mucha energía, por lo tanto, cuando hay un control del mundo emocional tenemos mucha más energía y esa tercera iniciación es cuando el ser humano empieza a utilizar la mente con mucho poder. Empieza ya a tener un cierto grado de conexión profundo con el alma y el alma está conectada con la mente y dirige su vida desde la mente. La mente conectada, no esa mente concreta a la que hacíamos referencia antes, sino una mente superior que está conectada con los valores, que está conectada con un sentido de propósito, un sentido intuitivo que dirige la vida. Y es ese primer momento donde hay una integración de toda la personalidad. Eso es lo que se llama un santo, en terminología cristiana. Tiene también otros nombres en otras terminologías, en otras culturas, en otras religiones o dentro del ámbito esotérico se habla en términos de iniciación. Un santo básicamente es un ser humano y si estudiamos la vida de los santos nos daremos cuenta que pasan por muchas pruebas y al final hay un momento donde hay un fuego interno, un fuego conectado con una voluntad o un propósito divino que dirige sus vidas. Eso dentro de toda ese arquetipo, ¿no? Del santo cristiano, pero también lo encontramos en otras religiones, esa es la que tenemos más cercana. Por eso nos estamos refiriendo a un santo. Y ese santo ya, desde esa vida que está dirigida por la voluntad divina y que tiene una gran capacidad de sobreponerse, por eso los santos son mártires, porque son incluso capaces de sacrificar y inmolarse, de sacrificar toda su vida personal por ese propósito divino. Eso es una escenografía, ¿no? Del estado de conciencia que tiene, porque si no, al final omitirían ciertas partes o no llegarían hasta ciertos límites, como ha pasado en la antigüedad. Pero ese santo todavía continúa el desarrollo hacia lo que se llamaría cuarta iniciación y quinta iniciación, que es lo que se llama un maestro de sabiduría o un maestro ascendido, también se les llama, etcétera, etcétera. Pero nos vamos a quedar ahí en esa tercera iniciación, que es lo que corresponde a un santo.